Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy tenemos un programa especial en La Máquina de Pensar. Quiero decirles que ayer estuvimos pasando una entrevista sobre una biografía que recomiendo mucho, Franco, Anatomía de un dictador. Esto está por Turner, la editorial Turner, que es muy prestigiosa, distribuye Océano. Y ayer estuvimos hablando con el que escribió la biografía, Enrique Moradiellos, catedrático de Historia de la Universidad de Extremadura. Realmente se trata de una biografía, más allá de que la entrevista salió bien, creo yo, pero es una biografía que él escribió en inglés, para los ingleses, ahora se tradujo y es muy importante, muy interesante porque es muy accesible y sobre todo porque dice cosas, por ejemplo, como, en fin, ustedes lo escucharon ayer, pero vale la pena analizar esa figura, Franco, Anatomía de un dictador. Durante casi 40 años en España no se habló de él o no se quiso hablar demasiado y ahora hay todo un revival y se está tratando de analizar a este líder que era, él lo caracterizó como un líder católico, integrista, ultranacionalista y reaccionario. Más allá discute si es fascista o fascistizante, porque, bueno, en fin. Simplemente quiero recomendarles Franco, Anatomía de un dictador, para aquellos que les guste la historia, porque también analiza cómo se puede escribir el pasado reciente, ¿no? Dice, entre otras cosas, que el punto de vista del historiador no puede ser el mismo punto de vista de las víctimas de la historia, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Hoy vamos a hablar de un pensamiento, vamos a hablar de un libro muy vigoroso que llegó aquí a La Máquina de Pensar hace meses y que llegan muchos libros. Este libro, estamos hablando casi 500 páginas. Vamos a darle la bienvenida al ensayista Jorge Liberati. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Anda bien? Hola, Pablo. Muy bien, Pablito, muy bien. Un gusto estar acá. Jorge Liberati, acércate un poco al micrófono. Sí. A ver, así. Perfecto. Jorge Liberati, ustedes lo conocen, aquellos que leen la revista Relaciones, que dirige Saúl Pasiuk, una increíble revista que tiene Uruguay, un lujo que tenemos aquí en Uruguay, sale una vez por mes y que está dedicada al pensamiento, a la ciencia, a la filosofía, al hombre, ¿no? En general. Y Jorge Liberati hace mucho que está contribuyendo ahí con artículos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, hace más de 10 años. ¿Hace más de 10 años? No, más de 20. Más. Desde el 2000 esto. Exacto, más de 20, casi más de 20 años. ¿Por qué? Porque Filosofía Invisible, que es el libro que vamos a estar comentando hoy, de Jorge Liberati, que salió por Ediciones Cruz del Sur, Filosofía Invisible, es una compilación de artículos del propio Jorge Liberati. Yo lo decía en la Gacetilla de La Máquina de Pensar, que de alguna forma compilaste artículos de más de 2 décadas, 22 años más, y que la mayor parte o muchos de estos artículos fueron publicados en la revista Relaciones, otros no, otros tienen que ver con ponencias, con charlas, con discursos, conferencias que te han invitado a lo largo de estos 2 décadas, ¿no? 2 décadas, sí. Más de 2 décadas, ¿no? Sí, desde el año 80 y pico ya estoy escribiendo, ¿no? Claro. Con Saúl me encontré por allá por el año 2000. Uh-huh. Y coincidíamos en la oportunidad, digamos, de rescatar ciertas figuras, ciertos pensamientos, sobre todo tratándose de que eran uruguayos los que pensábamos, ¿no? Uh-huh. Saúl fue muy sensible en ese sentido y me dio cancha libre, ¿no? Para escribir. Sí, en ese sentido Saúl es impresionante, lleva a cabo esta hazaña que es la revista Relaciones. Y bueno, es cierto que este libro que se llama Filosofía Invisible, yo te voy a preguntar primero que nada por qué el título. La mayor parte está destinada a rescatar pensadores uruguayos, pero no solamente ellos, también hay otros pensadores extranjeros que de alguna forma en el prólogo, en un enjundioso prólogo que hace Agustín Courtoisí, él dice que, como todo obviamente, Jorge Liberati es humano, en esta entramado de autores que vos vas seleccionando y vas difundiendo y vas pensando sobre su pensamiento, hay un
pensamiento tuyo, digamos, ¿no? Detrás de todo. Ese es inevitable. El punto que señala Agustín y que le da sentido a todo el libro. Sí, Le diría sí, que sí. sin ese prólogo, sin ese estudio preliminar de Agustín, Sí, el sí. libro perdería muchísimo. Te lo digo Sí, con de toda acuerdo, sinceridad. de acuerdo. Porque sí. no deja de ser una compilación. Entonces Agustín se fija en que hay una red. Él entiende que está relacionada con determinada metafísica Sí, él dice, que claro, asoma por ahí. exacto, sí. Y tiene razón, porque yo siempre busco, y por eso se llama filosofía invisible, aquello que no está tratado a fondo en pensadores bastante desconocidos, pero también en algunos muy conocidos. No es el caso de Ferreira, el caso de Ardao, y otros menos conocidos, como Beltramo, o como Fábrega Cuneo. Sí. Roberto Fábrega Cuneo, que es una maravilla, ¿no? Que yo no conocía para nada, pero me enteré por este artículo que ya mismo después le quiero conversar sobre Roberto Fábrega Cuneo, porque es... Yo te quiero decir también, Pablo, que no solo Agustín, otros amigos leyeron el libro y me estimularon mucho. Yo te quiero mencionar a Gebergato, el doctor Gebergato, claro. El doctor Oscar Sarlo, la historiadora Ivette Trochón, Saúl Pazut, ni que hablar, ¿no? Y lo leyeron en la previa, digamos, antes de no, el libro se editó, ¿verdad? Fue Saúl el que más me estimuló para que reuniera todo eso y hiciéramos hiciera yo el sacrificio de editarlo, porque eso es un esfuerzo económico, pero no lo hubiera hecho sin el estímulo de Saúl, sin la gran apertura que me hizo con gran entusiasmo Agustín. Sí, está Agustín muy bien hecha y sin el otro apoyo de estos amigos que yo te menciono, ¿no? También está José Weiner por ahí. José Weiner. No sé, también me están ahora ayudando con otros proyectos que yo tengo. Estoy menos solo ahora, porque hasta este libro, como bien lo dijo en la presentación Saúl, yo me tiraba un poco en solitario, ¿no? Un poco con timidez. Vos habías publicado, entre otras cosas, Estudio Preliminar a Lógica Viva de Bas Ferreira en el año 83, Lógica e Incertidumbre en el año 88, Ensayos, un librito chiquito de 1996, espectacular ese libro, Arturo Ardao, La Pasión y el Método en 2004, ¿qué más? El Velo de la Apariencia en el 2008, y Prólogo a Espiritualismo y Positivismo en el Uruguay de Ardao también en el 2008, La Huella de Rodó en el 2013, La Humanización del Tiempo, también creo que lo hablamos de 2015, y tenés un blog que lo vamos a linkear ahora, Jorge Liberati, ensayosblogspot.com, para aquellos que les interesa, y después tenés Ensayos sobre la Subjetividad 2017, Breve Filosofía de la Música en el 2018 y La Teoría Bésica, que no sé qué es, en el 2016. Sí, hay dos áreas. Una es la de rescate, la de figuras. En el 2019 Saúl me estimuló mucho para hacer una serie con filósofos clásicos, no uruguayos. La hicimos. Y la otra beta, Pablo, es mis ideas con respecto al conocimiento, a cómo conocemos, especialmente referido al hombre común, es decir, no al científico ni al filósofo, sino cómo conocemos en la vida, cómo enfrentamos los problemas de la vida, cómo intentamos resolverlos y a veces cómo los resolvemos. Me ocupo de eso. Entonces esa ensayo sobre la subjetividad ahora se convirtió en otra cosa, porque me paso elaborando, como no ha sido editado, se convirtió en dos tesis sobre la mente, ¿no? No sé a veces qué títulos, porque es una cuestión entre psicología, filosofía, epistemología, que no es fácil, y llevarlo además a un plano que es el que a mí me gusta y que me llevó la vida a alcanzarlo y conquistarlo, que es el de la sencillez, el de la exposición para que nos entiendan todos. Bueno, eso es lo que yo puse aquí en la gacetilla, ¿no? Sí, que tú lo pusiste. Comparecen abordados en un lenguaje accesible y de distintos ángulos, pensadores como, Bas Ferreira claramente, Arturo Ardao, Rodó, son uno de los... Pero después aparecen otros como Jacques Derrida, o en fin, Emilio Oribe. Bueno, esos son más difíciles, Derrida sobre todo, ¿no? Pero se explica mal Derrida. Se explica con la misma...
complejidad que escribe Derrida. No, hay que traducirlo, Claro, si es que claro. se puede. Sí, 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 sí. La idea siempre es, digamos, por lo menos en los artículos que están en este libro claramente, y digo a aquellos que les interesa la filosofía, el pensamiento, filosofía, el libro se llama Filosofía Invisible, la idea es de la accesibilidad, ¿no? Tratar de que todos comprendamos de cómo abordaron esto que se llama el pensamiento, punto, ¿no? No solamente que sea sencillo y que se trate de aspectos que no son conocidos, por eso lo de invisible. Claro. Hay otro aspecto, que es el de que tenga una conexión con los problemas actuales. Obvio, claro. Con lo que nos inquieta ahora. Porque si vamos a estudiar qué pasaba a fines de cuando Rodó se preocupaba por la guerra civil, sí, eso es muy interesante, pero siempre y cuando tenga un nexo con nuestra situación actual, para entender qué es lo que pasaba en ese momento, pero también para alumbrarnos con la forma de pensar de aquellas personas, en el sentido de aplicar toda esa sabiduría en el tiempo actual y tratar de interpretar el tiempo actual, que es lo más difícil. Bueno, eso, lo de la interpretación del tiempo actual, eso sería, digamos, quizás la pregunta que habría que hacer, pero, sí. Pero la primera pregunta que yo te quería hacer, pero no me quiero alejar del libro, pero bueno, la primera pregunta que te quería hacer era, y porque aquí en la solapa del libro hay Luis Alemany. Sí, es otro gran amigo. Dice que el título de tu libro, Filosofía Invisible, es mágico porque esa filosofía invisible que forjara visiblemente a nuestros mayores, ¿no? a los filósofos, con la que plantaran los cimientos de nuestra sociedad, se refiere al Uruguay, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, es la que nos ha permitido no perderlo todo en la sostenida decadencia de la segunda mitad de la centuria del siglo XX y comienzos del actual, sí, ¿no? Sí. Es bastante lapidario Luis Alemany, pero yo puedo compartirlo también. Y la pregunta era que no es solamente de Uruguay, ¿no? Hace poco leí un libro, el año pasado, de Karl Jasper, que es sobre filosofía, y él decía que ya en la segunda mitad del siglo XX, el libro es de los años 50, ya casi no había filósofos, había pensadores, y cada vez había académicos, y cada vez había investigadores. O sea, si vamos al caso, como que va bajando, ¿no? Filósofos, pensadores, académicos, investigadores, ¿no? Y que no se producía una nueva enfoque, una nueva visión filosófica. ¿Vos estás de acuerdo y por qué no pasa eso? Karl Jasper, ya que lo mencionaste, utilizó un concepto, una noción, digamos, que aquí retomó Real de Azúa: ambiente espiritual. A lo que se refiere Jasper es que se rompió un aspecto del pensamiento, del arte, de la filosofía y de la vida en común y de la sociabilidad, de la interrelación humana, que tiene que ver con un concepto que es el ambiente espiritual. No todo es comodidad, eso que se suele decir. ¿Pero qué sería el ambiente espiritual? ¿No es el espíritu de los tiempos? No, el Zeitgeist, aquel no es. No, es algo que se consolida solo, digamos, que no hay una institución que lo promueva, ni un gobierno que lo consolide. Es más bien una cosa que se establece, y no desde la sociedad hacia el individuo, sino del individuo hacia la sociedad. Perfecto. Cuando se compagina, digamos, una cierta inquietud entre un grupo importante de personas, eso salta. Y ese es el ambiente espiritual. Ese es el ambiente espiritual, ¿no? Viene de lo individual y no de lo social. Perfecto. ¿Qué ocurre con lo social? Luego rebota. Obvio. Y lo social refuerza o rompe esa explosión individual de la intersubjetividad, ¿no? Y eso es lo que se rompió en el Uruguay. Se rompió el ambiente espiritual que tenía el Uruguay. Claro, lo terminó de romper la dictadura, vamos a decirlo, la partió en dos, digamos, esa constelación, digamos, de espíritu, materia, intereses, ambiciones y esperanzas. ¿Sabes? Lo que se rompió fue la esperanza. Y creo que se refiere a eso Jasper. Esto está en un ensayito que yo escribí allí, que se llama Carlos Real de Azúa, El otro freno. Carlos Real de Azúa, El otro freno. Carlos Real de Azúa habló del impulso y su freno, ¿verdad? Y se refería al vallismo. Al vallismo, pero también marcando, digamos, unas tendencias uruguayas, ¿no? De que aparece el impulso y en el propio Uruguay aparece el freno, los que, ¿no?
Ese es, digamos, una de las cosas más importantes que se han pasado un poquito por alto y que están por primera vez en la filosofía, en el pensamiento, en Hegel. ¿Verdad? Hegel dijo que cuando empieza algo, empieza en el sentido de la vida y del desarrollo y digamos, de la expansión y al mismo tiempo en el sentido contrario. ¿No? Eso viene de Hegel, ¿no? Tesis, antítesis, o sea, es una acción y después va a haber una reacción. Exactamente. Real de Azuga era un sabio y manejó todos estos conceptos. Y Asper, pero también Hegel, que en ese momento no lo manejaba nadie. Aquí solamente los marxistas, pero en un sentido ya transformado y adecuado a los intereses del marxismo político, digamos. Claro, de Marx, sí. Y lo que quiero decirte es que a partir de ese momento llega a su punto el desarrollo, la expansión de una esperanza, de un proyecto, de un gran proyecto, y al mismo tiempo se viene destruyendo desde adentro. Esto es muy difícil de descubrirlo. Más que nada, Pablo, es difícil demostrarlo. Y voy a decir que eso también pasó en el Uruguay. Yo digo que no solamente hubo un avance, digamos, hubo un segundo fascismo, en fin, pero y al mismo tiempo dentro de la propia sociedad estaba, porque otra cosa que decía Real de Azuga es que Uruguay es sociedad amortiguadora también, que viene amortiguando las acciones, ¿no? Y sigue siéndolo, ¿no? Sí, sin duda. Parando, deteniendo, ¿no? El stop famoso de los uruguayos es tremendo. Ahora, no solo el vallismo, el pensamiento en general, no tanto el arte. El arte se alimentó mucho en la primera mitad del siglo XX en Europa y en Norteamérica, y se trajeron ideas preciosas y se elaboraron acá y se hicieron cosas hermosas. Torre García, Onetti, estamos hablando de grandes pero en el pensamiento no, el pensamiento se estancó. Bueno, pero estaba Ardao, ¿no? Pero te voy a preguntar de Arturo Ardao después de que hagamos una pausa, porque dice en un momento Jorge Liberati que para calibrar realmente quién fue Arturo Ardao, habría que dejar un poco de lado, o habría que suspender un poco a Abba Ferreira y a José Enrique Rodó para ver qué fue Arturo Ardao en este pensamiento uruguayo. Amigos, después de la pausa seguimos aquí, estamos en La Máquina de Pensar, estamos con Jorge Liberati hablando de este libro, un libro altamente recomendable que se llama Filosofía Invisible. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Jorge Liberati, autor de Filosofía Invisible. Jorge Liberati es un ensayista, publica habitualmente en la revista Relaciones, y estamos hablando en el bloque anterior, yo capaz que complicándola un poco, pero vos mencionás a Arturo Ardao. En su momento hablamos aquí de Arturo Ardao como un filósofo, un pensador que es importantísimo para el Uruguay, para unir el siglo, digamos, XIX, ¿no? La generación del 900, esa espectacular que tuvo Uruguay, ¿no? En el 900 estuvo Carlos Abba Ferreira, José Enrique Rodó y un montón de gente, ¿no? María Eugenia Abba Ferreira, bueno, muchísima gente, ¿no? Es increíble. Y Arturo Ardao es el que yo siempre he dicho que es uno de los pensadores más difíciles para mí, porque es el hombre que fundó la historia de las ideas acá en Uruguay. Y que precisamente trataba de ver cómo las ideas, esto que parece tan ideal, depende no solamente del lenguaje, sino del territorio, ¿no? Desde donde estamos pensando. Muy bien, ¿no? Exacto, sí. Lo que pasó con Abba Ferreira y Rodó, fundamentalmente ellos, también con otros, pero lo que pasó, y más que nada que con Abba Ferreira, es que se interrumpió el pasaje, digamos, el desarrollo de la cultura y sobre todo el pensamiento y la filosofía del siglo XIX, Pablo. Allí venía el espiritualismo y el positivismo peleando, ¿no? El racionalismo, peleando contra lo que ya se prefiguraba como el materialismo del siglo XX. Pero Abba Ferreira rompió ese esquema, puso él en su lugar todo el pensamiento de él, que era absolutamente innovador, revolucionario, te diré, no en el sentido político, en el sentido del pensamiento, y se interrumpió lo que debió ser una solución de continuidad. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el positivismo en el Uruguay? Porque ni Rodó, ni Abba Ferreira,
Y te diré más, ni Figari, ni todos los discípulos de Baferreira y los seguidores, digamos, de la generación del 900, le dan bolilla, digamos, al positivismo, a Spencer, que fue, digamos. No, y hay que decir, un poco para explicar el positivismo, tiene que ver todos estos pensamientos, estas corrientes, con lo que estaba pasando también en el mundo real, ¿no? De la economía. O sea, siglo XIX hay una expansión del capitalismo, en el siglo XX hay una consolidación a nivel mundial, y sobre todo el capitalismo y la ciencia, la tecnología avanzan de una forma tan increíblemente, quedan todo el mundo deslumbrados en el 1900, por decir de alguna forma, que parece que todo aquello que no se pueda medir, no se pueda calibrar, no se pueda no sé qué, es un bolazo, ¿no? Es antiguo. Es antiguo, exactamente. Entonces lo moderno, lo actual era la tecnología y la mecánica, y en fin. Y hoy, en el siglo XXI, estamos un poco parecidos también. Estamos deslumbrados por la tecnología, en este caso Internet, la web. Pero no te quiero interrumpir. Quiero decir que era el signo imperante de la época, era el positivismo, el materialismo, aquello que tenía que medirse, porque el hombre estaba conquistando materialmente, ocupando, digamos, todo. Y el darwinismo también. El darwinismo también. Cubría todo el aspecto de la biología, la evolución humana, ¿no? E incluso el propio psicoanálisis también se planteaba como una suerte de materialismo, digamos, ¿no? Tratando de analizar toda la parte interior, como si fuera explorando el espacio, ¿no? El espacio de la galaxia y el espacio interior, todo con la misma visión, que es una visión como materialista. Obviamente también está el marxismo, todo eso de que todo se explicaba por lo económico, lo material, y el hombre quedaba como una especie de una cosa, digamos, alguien, la masa también, la masificación. Elías Canetti. Claro, y ahí aparece Baferreira diciendo que no, que la lógica de él es viva, ¿no? O sea, tratando de combinar lo que sea de la filosofía, de la matemática, digamos, lo que sea de la lógica, pero encarnada, ¿no? Muy bien, sí, así fue. Lo que pasa es que no se vio eso en el momento, ¿no? Baferreira deslumbró, pero no se supo por qué. No se sabía por qué. Deslumbraba el hombre. Pero Baferreira generó, sembró en Uruguay, y el hecho de que Uruguay en América del Sur sea conocida por el civismo, la tolerancia, estas elecciones que tuvimos ahora, todo eso, esa idea de estar discutiendo, de darle, ¿no? Eso está. No, eso es de Baferreira y se le reconoció. Eso es Baferreira, digamos, a lo largo de décadas. Lo que no se vio, Pablo, es el importante contenido formal que tenía la filosofía de él, ¿no? Que estaba de acuerdo con lo que con lo que estaban haciendo en Europa, la lógica, la nueva lógica. Claro. Esa es la lógica viva de Baferreira, la nueva lógica que después se desarrolló tanto en el sentido formal, matemático, como en el sentido informal, que fue lo que planteó Ardao en el año 2000, que el antecedente es Baferreira. Ni en Europa está el antecedente, porque los antecedentes en Europa, Lukasiewicz, por ejemplo, es posterior a 1910, que es la fecha de publicación de Lógica Viva. ¿No? Y después viene toda la lógica modal, los nuevos lógicos, son todos del 30 para adelante, con Wittgenstein incluido. Ahora, no se me quiere a mí aceptar eso. Se ve mal que Baferreira sea un precursor. No sé por qué, Pablo. Mirá. No se quiere, no. Pero Baferreira, y otra cosa, que en eso sos un gran discípulo de Baferreira, en la accesibilidad con que escribís. Porque una de las cosas brillantes de Baferreira es que cualquiera lo puedo leer, y leo Fermentario, por ejemplo, es un librito chiquito que recomiendo fervientemente, y que últimamente estuve escribiendo sobre él incluso, y él piensa de una forma fermental, ¿no? Absolutamente. O sea, la idea, sobre todo frente, digamos, porque el desarrollo del capitalismo, el desarrollo que estuvimos hablando de positivismo, lleva también a encarar los sistemas filosóficos como cosas perfectas, ¿no? Construcciones, ingeniería, así como se hace el cohete para la luna, digamos, ¿no? Se tenía que hacer una cosa ingenieril para el sistema de pensamiento. Y Baferreira dice que no se puede pensar
fermentalmente. Fermentalmente, sí, sí. Y ahí nace la lógica viva, ¿no? Dice cosas como, por ejemplo, esto, perdón, y lo último que le digo, dice, alguien puede tener una gran idea, cosa que se aplica a la literatura, atención, y esa idea a veces es extendida a 200 páginas para hacer un libro y queda mal, digamos, queda aguada, ¿no? Porque esa idea era un bosquejo y estaba bien, porque funcionaba para otro, ¿no? Y eso pasa con novelas, por ejemplo, que se alargan y entonces él se estaba estaba rebelando contra el formato libro, por ejemplo. Puede ser, sí. Brutal, ¿no? O sea, Genial, decía que yo puedo decir algo, y ahí está el psiqueo también, ¿no? Psiqueo, que claro. la idea del psiqueo de Eva Ferreira de que no todos los pensamientos son redondos y perfectos, sino que hay algo anterior, que es el psiqueo. Nosotros estamos en una corriente de pensamiento. Sí, es muy importante eso, ¿sabes? A eso me refiero yo cuando estudio el problema del conocimiento vulgar, del saber a qué atenerse, como decía Ortega, ¿no? Claro. Pero no explicamos a nuestros... Sí. Porque dijiste Ortega y Gasset, yo podría decir Unamuno, 1913, 1910 Eva Ferreira, y sí. ¿Por qué ahora no hay tantos pensadores como había al principio del siglo? Sí, hay. No hay, pero lo que no explicamos es por qué Ardao, por qué hay que quitar o hay que olvidarse un poquito de Rodó y Eva Ferreira para entender a Ardao. Esa explosión del 900 cortó la corriente natural que tenía que ser exhumada, digamos, explicada, revelada, como lo hace cualquier historiador. Quedó allí un corte, un punto de inflexión, como le gustan decir ahora, un punto de inflexión. Bueno, Ardao explica, rompe esa falta de continuismo, explica el pasaje del siglo XIX al XX. ¿Y cómo lo hace? No lo hace con la historia de los hechos, lo hace con la historia de las ideas, ¿verdad? Claro. Porque no se trata de que es algo abstracto. No hay un hecho que no tenga una idea atrás. Obvio. Y esa idea siempre tiene una historia a su vez atrás. Claro. Entonces, esa idea tiene una evolución, claro, y que esa idea no aparece de la nada, o generalmente, ¿no? Digamos, tiene una historia, como decís vos. Esa es la filosofía de Ardao. Descubrir dónde está la fuerza de los hechos. ¿No? Está en las ideas, pero no en cualquier idea, sino en lo que él llamaba la idea juicio, ¿no? Es una idea que quedó en la historia. Tal vez no entró, como dice Eva Ferreira en Fermentario, ¿no? La historia no registra todas las ideas, registra algunas nomás. Claro. Pero hay algunas que registra y están en los hechos. Y los hechos están acá, no están en el pasado. ¿El pasado qué es? Todos nosotros somos el pasado. No hay nada que sea presente, pues ya tú piensas ahora en un segundo y ya es pasado. Así que todo lo que conocemos es pasado, ¿verdad? Esto es importante para adecuar la forma de pensar y la esperanza de conocer a los límites y a las posibilidades humanas. No somos máquinas. No, y sobre todo, digamos, la idea de pensar nuestras limitaciones para pensar, claro, para tampoco creer que somos dioses o somos cosas en abstracto, cosa que se cae mucho en Uruguay. Yo siempre lo digo, que siempre estamos hablando como en grande, en gigantesco, sí, ¿no? O sea, uno va a España y nadie te habla de lo que está pasando en todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, te habla de lo que está pasando ahí en esa región, ese lugar. Pero acá en Uruguay tenemos esa, como cierto... Conocemos mejor el exterior que el interior. Cierto gigantismo tenemos, sí. Que Metol Ferrer dice en un momento también, la semana pasada, hace una semana estuvo Gerardo Caetano acá y lo conversamos. Metol Ferrer dice que por un lado hay o los uruguayos que no les interesa nada el exterior, que están totalmente en la provincia, digamos, endogámicos aquí, o los uruguayos, digamos, intelectuales, que creen que todo pasa afuera, que aquí no pasa nada, que todo es afuera, ¿no? Que no se puede hacer nada aquí porque somos chiquitos, y son las dos caras de la misma moneda, o sea, es de la misma, digamos. En las dos casas no se puede hacer nada. Esos son los que niegan a las inteligencias cuando aparecen entre nosotros. Así fue negado a Ferreira. Profesores grado quinto de la Facultad de Humanidades en los años 80 negaban, y me lo negaron a mí en persona, que Eva Ferreira fuera un filósofo. Sí, con eso te digo todo. Sí, se reconocía por su acción pedagógica, por la fundación de la Facultad de Humanidades, por su idea de los parques escolares, pero no se le conocía el pensamiento, Pablo, no se le conocía cuál era la verdadera
fuente, vertiente de pensamiento que teníamos. La visión. La visión. Esa visión que tenía, y que si uno lee, a mí me tocó leer, porque su amistad con Miguel de Unamuno es extraordinaria, las cartas que se mandaba, porque es gracioso, porque Miguel de Unamuno digamos, en el exterior era un tipo súper peleador y apasionado, en fin, pero cuando le escribía era alguien muy humilde, muy íntimo. Iba Ferreira, que por afuera era alguien muy tolerante, cívico, en fin, tenía unas ideas firmes que no los movía nadie. Y entonces al propio Unamuno dice, no, yo dije esto y Claro, porque él no se encontraba, con Rodó pasó lo mismo. Unamuno encontraba en nosotros mucho afrancesamiento. No le gustaba eso, y se lo dijo a Rodó en una carta, ¿no? Sí. Y como a Ferreira también. Éramos hijos de la Ilustración y de la Revolución Francesa. No, y digamos de la época, digamos, que estuvieron, digamos, hay ahora de la... ¿La enciclopedia? No, digamos, de cuando estuvo aquí Montevideo rodeado, y que hubo muchísimos franceses, estaba el padre de la Forgue, el Tremont, me refiero a eso. Claro, me sale... Estudiábamos francés en el liceo. La Resistencia, estudiábamos más francés que inglés. Sí. Toda nuestra bibliografía liceal eran autores franceses. Yo traduje algunos para los liceales allá por los años 70. Estábamos dentro de una zona que era francofilia, digamos. Había francófila, sí, señor. Sí. Vamos a hacer una pausa, Jorge. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí, que estamos conversando sobre filosofía invisible. En realidad estamos conversando sobre pensamiento. Es imposible no conversar sobre pensamiento con Jorge Liberati, autor de Filosofía Invisible. Después de la pausa seguimos por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, conversando con Jorge Liberati en torno al pensamiento, en torno a este libro que se llama Filosofía Invisible, que es el pretexto de esta conversación y que recomendamos con énfasis. Yo quería, dentro de todos los pensadores que vos analizás acá, Jorge, hay uno que a mí me llamó la atención, primero porque desconocía absolutamente, que se llama Roberto Fabregat Cuneo, y que vincula, plantea cosas que de alguna forma lo vi en Metol Ferré, lo hemos visto en varios pensadores, que es muy sencillo, de que Uruguay, de que América, pensar el Uruguay como problema, América, de que así como hay unos Estados Unidos de Norteamérica, en el sur se constituyeron Estados desunidos del sur, dice él, y ¿por qué? Y él dice que fue un poco por Colón, digamos, cuando desde la propia España. Y dice, por ejemplo, un detalle interesantísimo, que el héroe de la independencia norteamericana, que es Washington, ¿no? George Washington fue primer presidente de la nación. En cambio, en América del Sur, los principales héroes de la emancipación, San Martín, Bolívar, Artigas, Rivadavia, fueron al ostracismo o cayeron directamente. O sea, ninguno fue primer presidente, ¿no? O sea que, y él de alguna forma está diciendo que hay un problema en cómo pensamos, ¿no? En otro momento también Emilio Uribe, vos los mencionás, dice que tenemos dependencia psicológica del norte, ¿no? Sí. Y vos de tu propia pluma decís que durante el descubrimiento de la conquista española hubo muy poco lugar en la literatura de la época, por ejemplo. O sea, para la poca importancia que los españoles se dieron cuenta, digamos, de lo que estaba ocurriendo acá, que habían descubierto un continente, ¿no? Todo esto capaz que es muy entreverado, pero a mí me llamó la atención porque esas cosas, dijera Ardao, también nos condicionan nuestras ideas para pensar. Nos condiciona, claro. Tenemos una historia muy diferente a la de Norteamérica. Sudamérica tiene una historia muy diferente. Y quizás se deba a la desconexión que hubo entre la corona española y los enviados de la corona española, ¿no? Colón era un gran navegante, pero no era un gran colonizador. Que no tenían un proyecto, digamos, no había un proyecto. Y mirá lo que estoy diciendo, Colón no era un gran colonizador. ¿Sí? Claro. No había un proyecto y eran muy ambiciosos y olvidaban enseguida los deberes. Yo he leído bastante respecto a las intenciones que tenían los reyes y he cambiado mi visión.
no querían maltratar ni matar a los indígenas. Perfecto. Ni Isabel ni Fernando. Pero acá llegaban y los mataban a todos. Claro. Entonces, ahí porque empieza. también los que vinieron también eran, digamos, no siempre eran de alta alcurnia, Claro. sino que eran aventureros. Y después también algo que siempre nos olvidamos cuando hablamos de la conquista española y hablamos y la criticamos, es que nuestros criollos todos eran españoles, digamos, o sea, todos eran hijos de españoles. Y cuando hablamos de que mataron a los indios, después hubo la independencia de América del Sur, todos los países, y esos gobiernos criollos siguieron matando a los indios. Seguro. ¿no? Sí, en el caso de Uruguay es para mí emblemático, ¿no? Todos siempre estamos diciendo que los conquistadores mataron a los indios, y los que terminaron los indios fue a partir de Rivera, digamos, fue el que terminó el trabajo, digamos, ¿no? Sí. Aquí ocurrió un fenómeno que no ocurrió en Norteamérica, y es la aparición de digamos la consolidación del jefe, ¿no? Del jefe provinciano. El problema del cacique, ¿no? Ocurrió en toda Sudamérica. Sí, el caudillismo también, ¿no? El caudillismo que hasta el día de hoy... que es todo un tema, ¿no? Sí, caudillo, sí. doctores. De hecho, esa palabra caudillo fue elegida para poner a Francisco Franco, parecido al duce y el Führer, el caudillo, por la gracia de Dios. Ayer estuvimos conversando con el historiador, y es algo que continúa, son como ideas que continúan, vienen de España y continúan en América durante 2 siglos, ¿no? Y de hecho, aquí en Uruguay todavía seguimos, América todavía sigue con caudillos. Seguimos con eso, ¿verdad? Se mantiene. Porque si no está más el caudillo, está el líder. Y allá en Estados Unidos hay muy pocos líderes, salvo en las minorías, en esos movimientos fuertes, ¿no? Pero aquí, en torno al caudillo, nacieron las naciones. Entonces ahí se consagró la separación, más que la unión. No fue posible lo que buscaron de entrada los padres de la patria estadounidense, que al principio se movían en base a un espíritu o un ambiente espiritual muy influido por los anglicanos, ¿no? Que venían con el concepto del trabajo. Aquí los únicos que vinieron con el concepto de trabajo a Sudamérica fueron los inmigrantes italianos, españoles, de Europa del Este. Sí. Pero los caudillos, los primeros, y yo me animaría a incluir a Bolívar, por más que los respeto. Igual esos grandes, digamos, héroes soñaban tenían una visión federal en general, ¿no? Digamos, trataban, por lo menos y esa cuestión de unir por un lado la patria grande la tienen todos nuestros pensadores, ¿no? Real de Azúa, Método Ferré, Carlos Quijano, todos los que se te ocurra, ¿no? Y cosa que nunca ha cuajado, digamos, no ha pasado en estos 200 años, 180 años. Nunca ha habido que se disuelve cada vez más. Siempre, y ahí no se le puede echar la culpa, digamos, a los españoles, porque, digamos, somos nosotros sobre esta tierra. Es un fenómeno que nosotros estipulamos y decidimos. Nosotros elegimos eso, ¿verdad? Ahora, claro, después, como dice Fábrega Cunio, y como después lo reafirmó Eduardo Galeano, vinieron las instituciones comerciales, las empresas, las grandes multinacionales, y consolidaron eso porque les convenía económicamente. Ese es también un factor muy importante que influyó en el pensamiento, porque aisló el pensamiento en Latinoamérica. Sí, lo dividió y se separó, digamos, se balcanizó, ¿no? Mientras que en Europa, Pablo, se unificaba el pensamiento, en Sudamérica, no en Norteamérica, y en Centroamérica, se separaba. Y lo increíble es que nuestra zona, América del Sur, hasta Centroamérica, digamos, América Latina, dijera Arturo Bardao, digamos, tiene la increíble capacidad, como salvo el portugués, de uno recorrer miles de kilómetros con el mismo lengua, el mismo idioma, conociendo todo. Eso no existe en Europa, no existe en ninguna parte del mundo, ¿no? Quizás en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, que podría equipararse un poco, y sin embargo hay una división. Ahora, yo, hablando muy rápido, en el terreno del pensamiento, no siempre se puede hacer lo que se quiere, no siempre se puede proponer, porque una de las cosas que se dice es que, por ejemplo, a nivel político no proponen, o los discursos, en fin,
pero porque uno puede traer programas perfectos, pero los van a poner los hombres, en este caso los uruguayos, que tenemos limitaciones, tenemos fortalezas y debilidades. Cosa que también aquí en la academia en Uruguay, en los últimos 40 años, porque yo he discutido esto, sociólogos que me dicen, no, la uruguayés no existe lo esencial, no existen esencias nacionales. No existen esencias, ya sé que no existen, pero existen, digamos, como familia Uruguay, que llevamos 180 años viviendo juntos o un poco más, tenemos fortalezas y tenemos limitaciones en nuestra forma de pensar. Sí, y eso no lo arregla la política, ¿eh? Ni mucho menos los partidos políticos. Tienen otra misión. No es la de fortalecer el pensamiento, es la de fortalecer la convivencia, ¿verdad? La política no nos puede dar instituciones. Por ejemplo, me animo a decirte que ahora se quiere reformar la educación, pero no la vamos a poder reformar con las instituciones. Es una institución, pero no la vamos a poder reformar desde el punto de vista de la administración. Tenemos que poner otra cosa. Es muy difícil esto. Yo pienso en la responsabilidad enorme de esa gente, entre ellos alguien que yo tengo mucho aprecio y admiración, que es Pablo da Silveira, la enorme responsabilidad que le cae y que todos debemos ayudarlo y que debemos olvidarnos de esos pequeños detalles, porque la defensa de los intereses particulares, como es por ejemplo la de los trabajadores, no deja de ser una defensa de un interés particular. Sin duda. Y aparte de Pablo da Silveira, el que va a ser ministro de Educación y Cultura del próximo gobierno, hay que decir que es un hombre que viene del pensamiento, ¿no? Viene del área del pensamiento. Entonces él tiene una visión, pero de acuerdo con vos en que, digamos, se va a intentar, supongo yo, administrativamente, y se habla de un nuevo diseño institucional, en fin, una serie de cosas. Eso es muy importante. Pero de acuerdo que si no están los docentes y si no hay un nuevo impulso, hay que acompañarlos. Eso es lo que yo pienso, Pablo. Así como debimos acompañar también a los impulsos y a los intentos y a los proyectos anteriores de todos. Hay que dejar un poquitito lo político partidario aparte, porque si no, nunca podemos. Bueno, acá en el de Roberto Rodríguez, de Roberto Fabregat Cunio, vos decís en un momento que si nace algo que promete se le ningunea enseguida, a veces por los intereses creados, otras veces por el desinterés ignorante, también por temores y envidia o por nuestra inveterada vocación crítico-destructiva. Por ejemplo, en la última gran intento de reforma, que fue la reforma Rama, uno se encuentra ahora que la gente de la enseñanza le dice que tuvo cosas muy, muy positivas, ¿no? O sea, que en el balance todo el mundo dice que fue más lo positivo que lo negativo. Porque siempre son ensayos de error también, ¿no? Estamos hablando de no es una ciencia la política. No es una ciencia, ¿no? Pero de acuerdo que este cambio, ¿no?, que se quiere implementar en la educación ahora en Uruguay, se da en un momento también como de transición civilizatoria también, ¿no? O sea, ¿no? Todo parece, lo sólido se parece desvanecerse en el aire, ¿no? O como dijo Gramsci, se ve lo que está cayendo, pero no se avisora lo que está lo nuevo, ¿no? Claro. Eso es muy importante lo que tú dices. Estamos en una transición que está por encima de todos los intereses partidarios y políticos. Y hay que advertir eso y hacer conciencia de eso, porque si no, no salimos. Salimos, y el Uruguay está muy atrasado en pensamiento y en educación. Y cuando digo en pensamiento, me refiero al pensamiento de todos. Ahí entre la seguridad, la salud. Sí. Tratar de evitar, sobre todo, la simplificación que es en este momento de redes sociales. Parece que todo es titulares, todo es cosa, digamos, muy breve, y la simplificación. Yo quiero leer un fragmento de tu libro donde vos mencionás un fragmento de Emilio Oribe, nada menos, alguien también, un hombre de la literatura, un filósofo, que dice, y que tiene que ver incluso con la bonanza económica que vivió Uruguay en estos últimos 15 años, dice: todo nuestro adelanto político, todos nuestros progresos materiales, nuestras riquezas en ciertas actividades del espíritu quedarán incompletas y amenazarán ruina, ¿no? Amenazarán ser arruinadas si no las fundamentamos con una cultura superior. Brillante lo tuyo, Pablo. Emilio Oribe, impresionante. Entonces, esa idea, una y otra vez, de la necesidad de
ahora hablamos del diseño o de los cambios que puede haber en la educación, también hay que hablar que la cultura, de la que siempre hablamos, y que a nivel político no tiene mucho... Bueno, a eso se refiere Luis Alemany cuando escribe ese fragmentito, porque él tiene esa idea, él es un gran defensor de Ferreira, Rodó y Ardao, y cree que es el trípode en el que debemos apoyar todos los proyectos y todas las esperanzas en el pensamiento y en la sociedad y en el esfuerzo por convivir en paz, ¿no? Eso es muy importante. Y sobre todo también otra cosa que es algo muy uruguayo, que es echarle la culpa a los partidos políticos, a los líderes, a los discursos, y todos tenemos nuestra cuota aparte, porque aparte cada partido político, en cada momento, no deja de ser un reflejo, una condensación social del momento, ¿no? O sea, alguien me dijo, un amigo mío me dijo una vez, si el Frente Amplio hubiera aplicado su programa con jerarcas y dirigentes alemanes, hubiera sido distinto, hubiera pasado otra cosa, ¿no? Bueno. Pero los uruguayos no hubiéramos soportado que vinieran alemanes a aplicar un programa, en fin, de cambio, ¿no? O sea, no hubiéramos soportado. No lo hubiéramos soportado. No. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cada gobierno es un reflejo, una condensación de lo que está pasando. Sí. Y con esto que quiero decir también es que hay que ser un poco más humilde en cuanto a los avances, ¿no? Saber de dónde partimos y lo que avanzamos. Importantísimo. Porque nosotros podemos ser muy críticos, decir que espantoso está Uruguay, en fin, no sé qué, y resulta que en América del Sur nos admiran a Uruguay en todo, en todos los rankings, en todo. Se ha cuidado eso también, el gobierno que todavía ha cuidado ese aspecto también. No se puede ser terriblemente crítico, hay que reconocer cosas y hay que ver que la transición no es cambiar de cancha. Claro. Es una cosa que es el país el que tiene que... Exacto. No somos los políticos o aquellos que defendemos ciertas ideas políticas. No, es el país. Exacto. Es la historia del país. Atrás nuestro, atrás de nosotros, hay una historia impresionante que hay que salvar. Y eso es lo que pretendíamos con este libro, ¿no? Que se viera cómo se pensó, cómo se concibieron las cosas. No se concibieron a partir de el salario solamente, o a partir de si nos duele o no nos duele el reuma. Hay una cosa que es más importante, ¿no? Ahí está la metafísica, Pablo. Porque toda nuestra subjetividad, todo lo que pensamos y sentimos, proviene de algo que no murió nunca, y que es el pensamiento sin base experimental y científica. Tenemos que arreglárnoslas para poder superar eso y alcanzar la ciencia, como lo ha pretendido Agustín. En el estudio preliminar está muy bien. Sí, él dice que hay que poner la ciencia en manos de los ciudadanos, ¿no? Y eso, yo conocí a una gran maestra uruguaya que se llama Cledia de Melo, que decía, la ciencia tiene que entrar a la escuela. Tenemos que terminar con la pirámide, el cubo y la esfera en el armario. Tiene que entrar la ciencia. Bueno, y para eso, ¿cómo hay que hacer? Hay que estudiar mucho. Leer mucho, conocer mucho. Y sobre todo lo que estás planteando cuando decís metafísica, eso es importante, y que se ve que no es todo el avance, digamos, no todo se soluciona con plata, digamos, ¿no? Con la redistribución. Esto está claro, porque podemos redistribuir, se baja el índice Gini, Uruguay es el de los principales países que ha redistribuido en América Latina, el primero, y sin embargo ocurren cosas como pasa en la exclusión social, como está pasando en la delincuencia, en fin, que hablan de que es necesario otra cosa, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Entonces necesitamos cultura, necesitamos pensamiento, y bueno, este libro, Filosofía Invisible, Jorge Liberati, por lo menos trae la noticia de que hay muy buena tela para cortar. Uruguay tiene una gran trama de pensamiento y por eso lo recomendamos. Filosofía Invisible está en las librerías, en Linardi Rizzo claramente, no en esa hermosa librería, y estará en otras librerías. Y en Guzzi también. Está distribuida por Guzzi. Sí. Bueno, entonces la pueden pedir, amigos, por Jorge Liberati. Jorge, un placer tenerte en la máquina de pensar. Muchas gracias, Pablo. Como siempre, ha sido un gusto estar contigo. Amigos, se terminó la máquina. Mañana vamos a visitar... nos va a visitar, vamos a recibir, nos visita Cecilia Ríos, autora de No fumes ni vayas a la guerra, que ganó el último premio compartido de narradores de la Banda Oriental. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.